el vídeo de hoy vamos a ver el materialismo histórico de Marx. Marx afirma en su obra Manifiesto Comunista que la historia de la sociedad humana hasta el día de hoy es la historia de la lucha de clases. Para Marx, la historia de las sociedades es un proceso dialéctico, es decir, un diálogo que mantienen dos clases sociales completamente antagónicas, es decir, totalmente opuestas. Tenemos a una clase social que oprime a otra clase social, que en la época de Marx, recordemos, la clase social de la burguesía sería la que oprime a la clase social del proletariado. Entonces, según Marx, esta lucha entre estas dos clases sociales completamente opuestas, completamente antagónicas, conduce, según Marx, o bien a una transformación revolucionaria de este sistema social, o bien a la desaparición o al exterminio de estas dos clases sociales que combaten entre sí. Entonces, Marx lo que hace es utilizar el principal descubrimiento de Hegel, es decir, la dialéctica, para explicar el desarrollo histórico de las sociedades como una dialéctica, como un diálogo en el que se establece una oposición entre dos clases sociales que son completamente opuestas. Sin embargo, Marx ya no hablará de una dialéctica idealista, como lo hacía Hegel, sino de una dialéctica materialista. Vale, el materialismo histórico de Marx lo que intenta explicar es la evolución histórica de la sociedad a través, por una parte, de esa relación que establece el hombre con la naturaleza. Habíamos dicho que el hombre transforma la naturaleza a través de su trabajo y, por otro lado, a partir de las relaciones que los seres humanos mantienen entre sí, es decir, unos con otros. Entonces, para explicar los cambios que se producen en la sociedad a lo largo de la historia, a lo largo de las diferentes etapas históricas, Marx va a utilizar dos términos: el término de infraestructura y el término de superestructura. La infraestructura sería la base económica de una sociedad determinada y, según Marx, es el motor de progreso. Es decir, que para Marx es la economía lo que hace progresar a una sociedad determinada. Para Marx, la actividad económica de una sociedad determinada configura o determina el modo de ser de esta sociedad en todos los ámbitos: en el ámbito ideológico, en el ámbito político, en el ámbito moral, en el ámbito jurídico, etc. Por lo que un cambio en esta infraestructura, es decir, un cambio en la economía de una sociedad determinada, provocará una transformación de toda la sociedad. Y esta infraestructura, es decir, esta base económica de una sociedad determinada, según Marx, está formada por dos elementos. Por un lado, tenemos las fuerzas de producción y por otro lado, las relaciones de producción. Las fuerzas de producción sería tanto la materia prima que utiliza el trabajador o el obrero en ese proceso productivo, como la maquinaria que emplea para elaborar o para crear un producto, una mercancía o un objeto determinado. Y las relaciones de producción serían básicamente la relación que se establece entre los propietarios de los medios de producción, es decir, los propietarios de la maquinaria, de las materias primas y de las industrias, es decir, la clase social de la burguesía, y los obreros que trabajan en esas fábricas de la burguesía, es decir, el proletariado. Básicamente, las relaciones de producción es la relación que se establece entre la burguesía y el proletariado en ese proceso productivo. Según Marx, llega un momento en el que las fuerzas de producción entran en conflicto con las relaciones de producción. ¿Por qué? Porque mientras que las fuerzas de producción se van desarrollando gracias, entre otras cosas, a el progreso técnico, las relaciones de producción quedan anticuadas.
Antes de la llegada de la revolución industrial, por ejemplo, cuando la base de la economía era la manufactura, es decir, el trabajo manual, el trabajo que se realizaba con las manos, obviamente la maquinaria que se utilizaba era totalmente distinta a la que se utiliza con la llegada de la revolución industrial, con la llegada del capitalismo. Entonces, esta maquinaria que se emplea en la economía va progresando, va avanzando gracias a esos progresos técnicos, mientras que las relaciones de producción van quedando anticuadas. Entonces, este conflicto entre las relaciones de producción y las fuerzas de producción, según Marx, toma cuerpo o se manifiesta en la revolución, que es la que permite dar un paso hacia un nuevo estadio evolutivo, es decir, a una evolución de la sociedad. Si antiguamente hablábamos de la relación que se establecía, por ejemplo, entre el amo y el esclavo, luego se pasaría a hablar de la relación que se establece entre el señor feudal y el siervo, y ahora, con la llegada de la revolución industrial, con la llegada del capitalismo, hablamos de la relación que se establece entre la burguesía y el proletariado. Aunque todas las sociedades, piensa Marx, progresan de una manera necesaria, es decir, van evolucionando con el paso del tiempo, los seres humanos, cree Marx, pueden acelerar este progreso, acelerar esta evolución. ¿Y cómo pueden hacerlo? Pues a través de la lucha de clases. Es decir, cuando los seres humanos se dan cuenta de que existe una desigualdad en la sociedad, una desigualdad que tiene como base las condiciones materiales, es decir, el hecho de que unos posean y de que otros tengan que trabajar para aquellos que poseen para poder sobrevivir, una vez que los seres humanos toman conciencia de esto, pueden cambiar, acelerar ese progreso de la sociedad a partir de la lucha de clases. Por una parte, la clase dominante quiere, obviamente, seguir manteniendo esos privilegios, esa propiedad de los medios de producción, quiere seguir siendo propietaria de las industrias, de la materia prima y de la maquinaria, mientras que la clase dominada quiere, obviamente, destruir todos esos privilegios que tiene la clase dominante. Entonces, este enfrentamiento entre la clase dominante y la clase dominada llegaría a una síntesis, a una conclusión, a partir de la cual surgiría una nueva clase social, que sería el punto de partida de un nuevo conflicto. Es decir, si antiguamente el enfrentamiento que había entre clases sociales era entre el amo y el esclavo, esto llegó a una conclusión en la que surgieron otras dos nuevas clases sociales, la del señor feudal y la del siervo. Estas, a su vez, entraron en conflicto y llegaron a una nueva conclusión, de la que surgieron otra vez otras dos nuevas clases sociales, es decir, la burguesía y el proletariado. Por eso dice Marx que la lucha entre las distintas clases sociales, el enfrentamiento entre las diferentes clases sociales, es el sujeto y el producto de la historia. ¿Por qué? Porque en cada época histórica existe un enfrentamiento o un conflicto entre dos clases sociales que son completamente antagónicas, que son completamente contrarias. En la antigüedad hablábamos de ese conflicto entre el amo y el esclavo, luego se pasaría a ese conflicto entre el señor feudal y el siervo, y en la época de la revolución industrial, en la época del capitalismo, existe el conflicto entre la burguesía y el proletariado. Siempre ha habido, según Marx, una lucha de clases. Y aquí retomamos la frase con la que habíamos empezado el vídeo, la frase que expone Marx en su obra Manifiesto Comunista: la historia de la humanidad hasta el día de hoy ha sido siempre la historia de la lucha de clases. Concluimos con esto lo que entiende Marx por infraestructura, que recordemos era la actividad económica de una sociedad determinada, y pasamos a explicar ahora el otro término que utiliza Marx para explicar los cambios que se producen a lo largo de la historia, que es el término de superestructura. Vale, lo que entiende Marx por superestructura es la ideología que tiene una sociedad determinada, es decir, las ideas que tienen, las creencias, los deseos, las explicaciones que dan
de la realidad, etc. Y para Marx, esta superestructura, esta ideología, se encuentra determinada o tiene como base la infraestructura, es decir, la actividad económica de esa sociedad en concreto. Entonces, según Marx, lo que hace la superestructura, lo que hace la ideología, es legitimar o justificar todas las injusticias que acontecen en la infraestructura, es decir, en la vida social. ¿Por qué? Porque la ideología que tiene una sociedad en concreto viene impuesta por la clase dominante, que en el caso del contexto histórico de Marx sería la burguesía. Entonces, lo que hace la burguesía es imponer una serie de normas, una serie de ideas, con el fin de que la clase social del proletariado, es decir, la clase social de los trabajadores, los obreros, se mantenga alienada, con el fin de que no se rebelen o que no se subleven contra ese orden social injusto que ha impuesto la burguesía. Marx afirmó que una sociedad progresa y que obviamente los hombres pertenecientes a esa sociedad evolucionan cuando progresan los modos de producción, es decir, que es la infraestructura, la actividad económica de una sociedad determinada, la que mueve la historia, la que hace avanzar la historia. Entonces, la historia para Marx sería ese proceso en el que se van transformando las condiciones materiales en las que la clase social explotada, que en el caso del contexto histórico de Marx sería la clase social del proletariado, realiza su actividad productiva. Entonces, lo que hará Marx será analizar todo este proceso con el fin de iluminar todas sus contradicciones, hasta poder edificar un nuevo orden social que sea totalmente justo. Marx está pensando en el comunismo porque lo que defienden los comunistas es básicamente la inexistencia de clases sociales, que no existan ninguna clase social. Concluimos con esto el materialismo histórico de Marx y en el próximo vídeo nos adentraremos en el capitalismo. Hasta el próximo vídeo.